contentos en esta ocasión de recibir a Cristian Barjol, un gran amigo, una gente a la que admiramos en el sector emprendedor y en los fondos de inversión. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Bueno, Cristian, quisiéramos pedirte primero que nos platicaras un poquito de quién eres para que te conozcan los asistentes. Muchas gracias por la confianza, Roberto. Gracias, Eugenio, por el espacio. Bueno, primeramente, soy egresado del ITAM. Llevo ya 30 años, aunque espero que digan que no lo parece, pero 30 años en el medio financiero. Nosotros en México, yo soy el socio fundador de un fondo de capital privado que se establece en México en el año 1999. Fuimos principalmente en su momento los que labramos mucha piedra y cambiamos las leyes y las regulaciones para que pudiera existir este ecosistema en nuestro país. Recuerden que el capital privado como tal en su momento fue regulado, no permitido. Existían las SINCAS, las sociedades de inversión de capital, que esas, al tú poder invertir tu propio capital, el de familia y amigos, lo podías hacer sin que fuese un instrumento regulado por las autoridades. Al tú ya representar dinero institucional o de terceros, este sí ya tenía muchos bemoles, los cuales nosotros logramos en su momento, en el año 99, cambiar, y fuimos el primer fondo en México que contó con una carta de transparencia fiscal por parte de Hacienda para poder albergar estos capitales extranjeros en un vehículo que les permitiera, a través de este, invertir en México. Así es como nace en México la industria que hoy conocemos como industria de capital privado, que tiene, ojo, tiene varias denominaciones: el capital emprendedor o el capital semilla, o en Estados Unidos le llaman angel investors. Después viene lo que es el capital de crecimiento, que somos nosotros. Después ya vienen otras denominaciones como el capital de infraestructura, capital de bienes raíces, el capital, los grandes capitales que se llaman los buyouts, que ya son prácticamente fondos internacionales que vienen a México a hacer las grandes adquisiciones, como en este caso, por ejemplo, sucedió con Modelo hace un par de años, ¿no? Pero en fin, nosotros en México, en breve semblanza, también hicimos una labor titánica. Lo digo así porque fuimos los que fundamos la Asociación Mexicana de Capital Privado, que es la MEXCAP, en donde albergamos en su momento los fondos que existíamos. Hoy hay 54 fondos que están dentro de esta asociación y pues hay prácticamente 45 mil millones de dólares representados en este rubro. Gran logro porque juntos ya pudimos hacer otros cambios importantes, regulatorios en México, y pudimos hacer una educación muy importante que es, también cabe mencionar, que la educación del inversionista como tal, como también la empresa promovida. Roberto, tuvimos una experiencia nosotros hace 15 años, en donde pues, obviamente cuando uno habla de capital privado, dice, oye, pues préstame, o cómo le hago, o pues el capital privado es un socio más, ¿no? Entonces hay que educar no nada más al empresario, sino que también a aquel que invierte a través de nosotros en México. Tanto así que nosotros fuimos el primer SECADE. El SECADE, como saben, es este vehículo listado en la Bolsa Mexicana de Valores que le permite a las AFORES, a través de este vehículo, invertir sus recursos en este activo que se denomina capital privado. También nosotros cambiamos las leyes y regulaciones para que las aseguradoras puedan invertir sus reservas técnicas de largo plazo en este activo. Recuerden que son inversiones a muy, muy largo plazo. Y en México todo estaba regulado, estaba cerrado. Esto es una práctica común en el mundo entero. Los grandes fondos son fondos de pensiones, son fondos de retiro, son aseguradoras que invierten sus reservas técnicas en este tipo de instrumentos para poder lograr, obviamente, los rendimientos que exigen los clientes, ¿no? En el tiempo. Somos nosotros, tenemos 3 fondos, hemos hecho 36 inversiones, de las cuales hoy nos quedan aproximadamente unas 10. Hemos cerrado el ciclo completo en 2 fondos, lo cual también es importante mencionar. Y bueno, pues a tus órdenes, Roberto, para entrar en más detalle en cuanto a lo que se refiere este nicho, este negocio.
Cristian, déjame hacer una pregunta antes de entrar con detalles, si me lo permite, Roberto. ¿Qué te motivó a generar este negocio que tienes? ¿Cuál fue el driver? ¿Qué encontraste? ¿Cómo viste el área de oportunidad? Claro que sí, Eugenio. Fíjate que cuento yo con la gran ventaja de que mi padre fue en su momento el que trajo a México algunas empresas que tienen mucho renombre, y las representó en México, entre ellas trajo a Robert Bosch, que es una proveedora de industria terminal, muy importante el tema de la industria terminal, porque también trajo a México una empresa que se llama Mercedes-Benz, en aquel entonces Daimler-Benz. Y cuando estas empresas llegaron a México, establecieron su operación en México, requerían de sus proveedores que originalmente estaban en Europa. Entonces, le exigen a los proveedores a venir a México, pero pues estas son empresas medianas, pequeñas, familiares, que no tienen el capital, no tienen los recursos humanos, no conocen el país al que les piden que migren, ¿de acuerdo? Los riesgos, etcétera. Y la idea surge de mi papá de decir, oye, necesitamos nosotros crear un vehículo para poder tomarlos de la mano y hacer un soft landing, como se dice en inglés, y traerlos a México, mitigando estos riesgos que ellos no conocen, siendo nosotros sus socios capitalistas en el territorio nacional, conociendo las leyes, las regulaciones, la parte pues, impuestos, contabilidad, etcétera. Y funcionó muy bien, Eugenio, funcionó muy bien porque el primer fondo lo llamamos Multinational Industrial Fund, tendiendo un puente entre Europa y México, y nos trajimos en total 5 empresas. Me apasionó muchísimo porque obviamente vimos crecer empresas que llegan a México con el único cliente, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, y de repente resulta, y hay un caso de una de las empresas que nos trajimos, que era proveedor de nada más de Volkswagen, y se percata pues que su producto se lo puede vender a Toyota, a Ford, a Nissan, a Chrysler, se lo puede vender inclusive a Mave. ¿Por qué? Porque son los selladores de las ventanas de los coches, pues resulta que los refrigeradores también lo necesitan. Oye, y los hornos también, oye, microondas también. Esta empresa resulta que creció más que la matriz en Europa y fue una gran historia de éxito. Qué interesante. Muchas gracias, ¿no? Eso es como nacen estos proyectos. Roberto, gracias y adelante. Gracias. Cristian, te haría dos preguntas. ¿Para ti qué es un emprendedor y si es fácil emprender en México actualmente? Mira, esa pregunta me gustaría que la discutiéramos previo a la respuesta, Roberto, porque si me pones ahorita actualmente, es otra respuesta. Pero si me dices, ¿es difícil emprender en México? Yo te diría que sí, pero tenemos todo para hacerlo. Y la parte actual, si te refieres 2020, pues sí, es cuesta arriba, ¿no? Es un challenge enorme. Entonces sí quisiera yo, si me lo permites, contestarla en 2 fases. Uno es, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor en México es aquel que identifica un nicho, una oportunidad, un sector, ¿de acuerdo? En el cual él cree poder desarrollar ya sea servicios o productos. Y identificando obviamente pues la oportunidad y el sector en donde quiere él incursionar. Yo te diría que somos emprendedores en México, definitivamente todos los que estamos aquí. Nuestra historia obviamente también nos lleva a que fuimos emprendedores en su momento, heredamos mucho, no hay que olvidarnos que pertenecemos al bloque comercial más grande del mundo, que es Norteamérica, mucho hemos heredado de los americanos, de los canadienses, y muchos han venido a México para proveer el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, sí es cierto que de repente hay una empresa, se establece, opera, y pues bueno, pues esta ya trae una historia, ya emprendió, ya está institucionalizada, etcétera. Pero nosotros como mexicanos nos hemos dado la tarea de emprender para poder proveer las necesidades de estas empresas, ya sean servicios, en productos, en bienes. Entonces, yo te diría que no obstante que llegue un Ford a México y ponga una planta que, por cierto, bueno, ahorita lamentablemente nuestro presidente ya la cerró, pero vamos a suponer otro ejemplo, que llegue una transnacional y establezca operación en México, el mexicano
audaz como somos, se las ve para ver cómo le provee las necesidades que tenga en productos, en servicios, en lo que fuera. Entonces somos emprendedores por naturaleza. Y hoy, pues sí, hoy es un tema muy cuesta arriba. Totalmente de acuerdo. Oye, Cristian, una pregunta más. Es una pregunta a lo mejor muy básica, ¿no? ¿Por qué un emprendedor debe buscar fondeo externo? ¿Por qué no hacerlo con el dinero que trae en la bolsa o con vendiendo la casa de la mamá? ¿Por qué buscar others people money? En la cultura mexicana considero que se nos complica esa visión, ¿no? Sí, bueno, esta historia siempre ha sido, oye, le pido al tío y pongo una tiendita, ¿no? O mi mamá o lo que fuera, sacamos los ahorros y emprendemos. Yo creo que ese dinero, y lo digo con muchísimo respeto, bien habido, es dinero no inteligente. Yo creo que hay que engrapar el éxito a poder tú tener la capacidad y la visión de poder traer a tu concepto, a tu proyecto, a tu plan de negocios, dinero inteligente. Y el dinero inteligente es el institucional o es aquel que trae un valor agregado y no nada más el commodity del dinero como tal. Porque yo tener un tío rico MacPato que meta el dinero en mi negocio y después lo tenga yo sentado en el consejo y no me aporte absolutamente nada, yo prefiero ir por el dinero que tú dices, the other people's money. Pero que sea other people's money, let it be smart money. Y no tiene que ser en el extranjero, puede ser dinero aquí en México. Hay mucho dinero institucional en México, sobre todo ahorita que las Afores ya abrieron este horizonte de inversión, ya tienen una educación, ya tienen un ciclo completo de 10 años de entender lo que es invertir, ¿de acuerdo? Entonces yo sí, y por ejemplo nosotros mismos, la industria de capital privado, si vas a emprender puede ser capital semilla, y tú traes un socio como lo puede ser un fondo de capital privado, pues este te trae a la mesa no nada más la inteligencia, te trae el gobierno corporativo que necesitas, te trae las mejores prácticas que necesitas para poder emprender, te trae del extranjero, ¿de acuerdo? Las internacionales, para poder inclusive aspirar a tener experiencia que trasciende las fronteras, ¿no? Entonces, y te trae contactos, te trae clientes, etcétera. Yo creo que por ahí es donde va, ¿no? ¿Le recomendarías a un emprendedor, un startup, un recién egresado, fondearse a través del banco, de la banca comercial? El banco no es malo en el camino en cuanto a que vas a tener que vivir con él y aprender a vivir con él, por servicios, por los productos que ofrece. Más sin embargo, emprender con él, uno, no lo hay en México. A lo mejor el Banco de Desarrollo puede ser NAFIN, puede ser Bancomext, tienen algo dirigido a las pymes, tienen algo dirigido hacia capital emprendedor, pero son socios no muy prácticos. Pero la banca como tal tiene lamentablemente en México el modus operandi de voltear a ver para atrás. Voltean a ver para atrás para poder darte dinero para que vayas para adelante. Y cuando no tienes atrás y no tienes historia, pues la banca no te ayuda en nada. Y si sí, te van a pedir de garantía tu casa. Entonces, naces con lo que se llaman golden handcuffs. No quieres nacer, no quieres emprender, no quieres dar el primer paso cuando traes ya un lastre, ¿de acuerdo? Como lo es el servicio financiero, el costo del mismo, y un banco que te está pidiendo covenants, que te está pidiendo semáforos, que te está pidiendo cosas que a lo mejor como emprendedor no tienes. Mi respuesta, muy sincera, si hay banqueros allá afuera, no se van a ofender conmigo, porque no estoy diciendo nada que no sepan. Es la verdad. Yo invitaría a gente que ve para adelante. Claro que ve el hoy, ve quién es el manager, ve el producto, ve la idea, ve el concepto, ve el plan de negocios, pero tiene la capacidad de ver para adelante. Muchas gracias. Eugenio, no sé si gustes. Sí, algo que quisiera preguntarte, Cristian, es, ahorita cuando expresabas esta postura del emprendedor, normalmente lo que tenemos es alguien que busca o identifica oportunidades dentro de la cadena de valor de otro proyecto. Por ejemplo, hablabas de Bosch, hablabas de alguien que se viene a instalar
Entonces el emprendedor a nivel nacional identifica una oportunidad, creo que es lo que comentabas y coincido contigo, si es eso mayormente. ¿Qué tendríamos que hacer en nuestro país para generar innovación? Es decir, para utilizar nuestro conocimiento y talento para generar innovación, para crear una empresa que pudiera mostrar innovación a nivel global. ¿Cómo verías tú esa postura? ¿Tenemos los elementos necesarios para poderlo hacer? Por ejemplo, también lo hemos platicado, ¿no? La escasez que tenemos de unicornios, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es decir, no hemos logrado como desarrollar esos productos o esa tecnología apropiada para poder crecer con rapidez y a su vez poder salir de nuestro ámbito local a pasar a una presencia más global. All right. Mira, como mexicanos somos brillantes. Somos brillantes, tenemos todo para hacer. Lo que posiblemente nos falte son los recursos, que a lo mejor economías, pues yo te diría más avanzadas, ya lo tienen porque ya cumplieron un ciclo, ¿no? Un ciclo de emprender, un ciclo de expandir, un ciclo de invertir. Yo creo que en México nos falta un poquito el poder tener la visión como financieros, como socios, como dinero que acabo de denominar dinero inteligente, para poder decir, oye, este concepto tropicalizado a México es mejor que el que puede venir del extranjero. Un ejemplo pueden ser los cines. Nosotros heredamos un concepto americano, lo tropicalizamos a México, inclusive nosotros en México fuimos los que empezamos con el tema del VIP, pero no entendimos el segmento, no entendimos el mercado, no entendimos dónde meternos y cómo meternos. Entonces viene el emprendedor y no es que haga un copy-paste, simplemente entiende. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. ¿Por qué? Porque entendemos mejor nuestro mercado. Entonces nos falta a nosotros, como inversionistas, el decir, ahí es donde voy a engrapar el dinero. No sé si contesta eso tu pregunta, Eugenio, si quieras. Sí, no, sí, me queda claro, porque entonces el tema, y lo conecto con otro comentario que hacías hace un momento, es decir, es este dinero inteligente que me ayuda a comprender varias cosas para desarrollar mi proyecto emprendedor y volverlo en negocio, empresa, ¿no? Porque lo hemos platicado Roberto y yo varias ocasiones, vamos y vemos empresarios consolidados en el país que han recibido dinero de la familia y de otros, ¿no? Pero que cuando vas a analizar su gobierno corporativo no está. Y por ejemplo, en este momento de crisis, algo que hemos notado, Roberto y yo, es que probablemente estaban viviendo del flujo efectivo y solamente estaban con el movimiento de las ventas, pero el retorno de la inversión hacia la parte patrimonial no está, y la constitución patrimonial del propio emprendedor no se da. Entonces, no puedes generar un proyecto emprendedor con una situación que no esté, llamémosle, con sus patitas bien apropiadas y bien puestas para que tu mesa sea estable. Si quieres poner una mesa con una sola pata, se complica. Cuando menos yo creo que necesita tener las tres, ¿no? Y estas son las fundamentales. Entonces creo que va muy, muy de la mano con lo que comentas. Si tengo que recibir este dinero, somos talentosos, pero necesito tener dinero inteligente para que me permita crear un proyecto emprendedor. Y creo, Roberto y Cristian, que este es un mensaje muy importante que, si me lo permiten, yo lo reiteraría. Hay que trabajar con aquellas instituciones y aquellas unidades que te brinden inteligencia para tu proyecto emprendedor. No sé qué opinas de esto, Cristian. Sí, mira, nada más voy a abonar a lo que acabas de decir. Definitivamente nosotros como país, posiblemente, y mira, ¿qué nos diferencia a nosotros de Alemania? A lo mejor la educación. Y ojo, porque la educación es lo que te trae la institucionalización, te trae el gobierno corporativo, te trae el hacer bien las cosas, te trae el saber, ¿de acuerdo? Que tienes que tener 4 patas para equilibrar bien una mesa y no nada más una. Pero ¿en dónde consigues esa educación? ¿En dónde consigues esa práctica? ¿En dónde consigues la teoría? A lo mejor la tenemos, pero ¿la podemos aplicar? ¿Podemos aplicar la teoría? ¿Por qué otros países sí lo hacen? Y mira,
te lo voy a comentar muy brevemente. En Alemania no necesariamente tienes que estudiar una carrera. Aquí en México estudiamos carreras, pero salimos sabiendo nada. En Alemania estudias una carrera técnica. ¿Por qué? Porque yo voy a ser plomero. Y te metes a estudiar una carrera técnica de plomería. Y eres plomero. Y llegas a una casa y tú eres el que certifica tu trabajo. Y tú como microempresario tienes tu obligación, tienes tu responsabilidad, tu sello, ¿de acuerdo? De tu trabajo y vives en una clase media alta como lo vive el contador público, como lo vive a lo mejor el abogado. Y así es como se van especializando las carreras técnicas en países civilizados como lo pueden ser en Europa. En México, lamentablemente, tenemos la mentalidad de decir, oye, pues tengo que estudiar una carrera para ser alguien. Oye, espérame, si tú quieres ser contador, especialízate en una carrera técnica. Quieres ser médico, una carrera médica, una carrera técnica. Entonces, bueno, regreso al tema de que sí, en México a lo mejor carecemos un poco del concepto de cómo hacer las cosas y malentendemos el concepto de la educación. Y coincido plenamente contigo. Creo que es parte de este ejercicio que estamos buscando hacer, cómo llevar estos elementos para poder hacer y compartir este mensaje con la audiencia de la importancia de la educación, que va alineado como a tu vocación, tu voluntad, tus deseos, pero también una parte que yo quisiera complementar a lo que decías es el tener esta capacidad de trabajar en equipo. Es decir, puedo encontrar en otro lo que yo no tengo y no tengo que tenerlo todo yo, ¿no? Porque a veces creemos que un emprendedor hace todo, ¿no? Que tiene que llevarse todo. Y entonces está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche haciendo el todo, ¿no? Y pues hay gente experta como tú, gente experta como Roberto y otros personajes o otros profesionistas que te pueden ayudar a hacer tu proyecto. Roberto. Cristian, una pregunta igual relacionada con las carreras, con la carrera que decide un joven. ¿Lo que estudia en México un universitario se tiene que dedicar entonces a eso? Digamos, un abogado debe litigar, un ingeniero temas de ingeniería, o se vale ser médico y desarrollar una aplicación de renta de casas o hoteles. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que todos tenemos la respuesta. La realidad de las cosas es que los mejores analistas que tengo yo, en el fondo, son ingenieros. Y no necesariamente financieros. No son economistas del ITAM con finanzas, no. Son ingenieros, porque la mente es diferente. Entonces, la respuesta es muy clara. No, definitivamente no. Y sobre todo, Roberto, esta juventud a la que le estás hablando hoy es una juventud que va a estudiar mucho, mucho porque va a vivir más y va a cambiar. Y el doctor va a decir, ¿sabes qué? Me voy a especializar en el mundo técnico, en la tecnología. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar una aplicación para, por ejemplo, hacer un Uber médico. Entonces, oye, pues un doctor, fíjate, voy a conectar al doctor con el paciente. Pues, oye, pero yo estudié medicina, pero sabes que el concepto es otro. El concepto resulta que ahora está aplicando, pues, está aplicando algo de mercadotecnia, está aplicando algo de sistemas, está aplicando algo de mercados, ¿entiendes? Entonces, definitivamente el ingeniero va a terminar siendo cocinero y el cocinero va a terminar siendo financiero. Entonces, la verdad de las cosas es que tienen el tiempo para hacerlo, profesionalizarse y el tiempo en el tiempo, porque si van a vivir hasta los 105, 115 años, pues fíjate que una carrera de 4 años no es nada. La van a acabar y van a decir, oye, pues no me gustó, voy a hacer otra cosa. Y van a encontrar lo que buscan en el tiempo, que es muy diferente a nosotros, Roberto, te lo digo con todo respeto, tú y yo somos contemporáneos, Juan y tú también, obviamente, pero a lo que voy yo estudié economía. ¿Y dónde? En el ITAM. ¿Por qué? Porque era la universidad y era la carrera. Te voy a ser bien sincero. Eh, yo debí de haber sido ingeniero. Y a lo mejor no del ITAM, a lo mejor de otra universidad. Que si yo tuviera esa expectativa de vida, a lo mejor yo hubiera cambiado y hace 30 años hubiera estudiado en ingeniería. Cristian, si nos permites, quisiéramos hacerte unas preguntas como para que el estudiante o el docente que nos va a estar escuchando tenga mayor claridad. ¿Cómo le escribirías a un estudiante de 18 o 20 años qué es un fondo de inversión? Ok.
Un fondo de inversión es, primero lo describo. Primeramente hay un administrador, que en este caso soy yo, por ponerte una cara al título. Hay una empresa, que es la que yo represento, que administra fondos de terceros. Normalmente son fondos institucionales, pueden ser fondos de familias, de empresas, pueden ser nacionales o extranjeras, fondos de pensiones, pueden ser recursos de tesorerías de grandes consorcios que requieren invertir a largo plazo. Una vez que se concentran esos fondos, que son únicamente commitments, que quiere decir son obligaciones a invertir. Más, sin embargo, yo no soy un administrador de dinero. Yo lo que hago es busco oportunidades de inversión que van a redituar en el tiempo, en el sector que a mí me interesa, en el producto que a mí me interesa, y después llamo los recursos una vez autorizado por el comité de inversiones, y una vez que llamo los recursos, yo los invierto en la empresa y tengo la responsabilidad fiduciaria de representar ese dinero, administrarlo, vigilarlo, reportarlo, ¿de acuerdo? Y maximizarlo. ¿Cómo identificas oportunidades en el entorno, en el contexto? Si ya tienes esto, ¿cómo encuentras esas oportunidades y cómo puede presentarte una oportunidad, un emprendedor que ya ha desarrollado? A nosotros nos llegan aproximadamente 300 oportunidades al año. Muy rápidamente de la mesa se caen la mitad, porque no tienen sustento o porque no cumplen cabalmente con el perfil o no encajan con la tesis de inversión del fondo. De esas 120 que me quedan, y esto es muy rápido, Eugenio, se vuelven a caer la mitad y me quedan 60. Se caen porque, una de dos, no hay experiencia, no hay un track record, no hay un producto como tal, y después me quedan 60. Esas 60 se me vuelven a caer 30 de la mesa porque el plan de negocios no es el correcto, el mercado no es el correcto, ¿de acuerdo? El equipo no es el correcto. Ojo, el equipo. Y después me quedan 15. De esas 15, yo al final termino analizando planes de negocios nada más de 6. Ojo, de 300 oportunidades. Yo, en lo personal, me clavo a ver el plan de negocios de 6. Y las que normalmente pasan todos los filtros, Eugenio, es el equipo, es el DNA. Si llega un chavo vestido con su corbata de Hermes, graduado de Harvard, y me proyecta un plan de negocios en Excel y vuela así, no es necesariamente el que va a quedar como finalista. El que queda como finalista es aquel que tiene el DNA, tiene el concepto, tiene el qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y qué necesita para hacer lo que quiere hacer. Y no nada más un plan de negocio copiado, imaginado, volado, con un producto. Entonces, si alguien tiene identificado qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué necesita para hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, y tiene el DNA correcto, que es el equipo que lo va a trabajar, es el que termina en la mesa y es el que termina siendo analizado. Eso está muy en línea y déjame hacerte un comentario. Nosotros, Roberto y yo, le hemos llamado preguntas poderosas, ¿no? Al estudiante le hemos llegado, apréndete las preguntas poderosas para que encuentres las respuestas a esas preguntas poderosas, ¿no? Déjame preguntarte, y esto no estaba en el script, Roberto, pero me está invitando a hacerlo. es apasionante esto, porque, ¿sabes? El estudiante y el docente, y a lo mejor las instituciones de educación, y también, como tú comentas, nos van a estar escuchando amigos, Roberto, ¿no? De instituciones de educación. No estamos fomentando ese tema de equipo lo suficiente. ¿Qué características ves tú que son fundamentales cuando hablas de equipo? ¿Qué ves tú en el equipo? Esta es una respuesta y es una de nuestras reglas. La verdad es que parte de nuestra columna vertebral es, nosotros no invertimos en Cristiano Ronaldo, nosotros no invertimos en Messi. La verdad, las cosas que pueden aportar mucho y pueden ser muy buenos, pero nosotros invertimos, como tú lo acabas de decir, en un equipo. Y el equipo es el que se complementa. Yo no necesito 2 porteros, necesito un portero. Pero necesito el delantero que mete los goles de cabecita, que sea extraordinario. Pero ¿quién le pasa al centro?
¿Sí me entiendes? Entonces Sí. tiene que haber se tiene que complementar entre ellos. Alguien que tenga no nada más la visión, sino que alguien que lo pueda implementar, alguien que tenga las capacidades técnicas, alguien que sepa del producto y después buscar el expertise. Si yo te voy a presentar a ti, Eugenio, una oportunidad de negocios y te voy a hablar de carteras de cuero, primero voy a saber todo lo que se tenga que saber del cuero. Después voy a saber todo lo que se necesite de la cartera, de cómo mercadearla, cómo meterla a las cadenas, cómo, o sea, las necesidades del cliente. Voy a ser un experto en eso. Y muchas veces lo que vemos es chavos que vienen con un concepto y con una idea y les falta las preguntas que tú acabas de hacer. Oye, haz las preguntas difíciles para que tengas las respuestas correctas. Nosotros también ahí tenemos un elemento que hemos hablado que le llamamos la 3H, Cristian. Es decir, un equipo necesita tener un hustler, un hipster y un hacker, ¿no? Entonces, Me es decir, gustó. ¿y sabes por qué hacemos estas cosas, y Roberto? O sea, porque tratamos de darles como frases que puedas recordarlas fácilmente. Es decir, voy a estar presentando mi proyecto ante alguien. Tengo las 3H, no las tengo. Respondí las preguntas poderosas, no las estoy respondiendo. Si no, no me hagas perder tiempo, ¿no? Es decir, prepárate bien para que cuando llegues aproveches bien la oportunidad, ¿no? Y vayas y permanezcas entre ustedes. Roberto, adelante, por favor. Gracias. Cristian, dos preguntas más, a lo mejor técnicas, ¿no? ¿Por qué los fondos solo se quedan 5 años? ¿Por qué no un fondo se queda en el emprendimiento para siempre? Hay de todo, Roberto. Hay lo que se llama el open end. El open es dinero que puede ser soberano, por ejemplo, Singapur, que pueda tener un horizonte de 30 años. Ellos sí se pueden quedar a mucho más largo plazo. La industria como tal enmarcó el típico 10 años del fondo porque ponen 5 años para invertir los recursos comprometidos y 5 años para desinvertirlos, para que cumplas un ciclo completo y hagas un retorno, que es lo que al final del día todo el mundo busca. Ahora, en el emprendimiento nos queda claro que el horizonte de 5 años puede ser muy corto, porque si estás en la curva J, pues obviamente vas a entrar en esa curva. Y a lo mejor en el año 4 estás empezando a salir de ella, y en el año 5 estás creando el valor, y en el año 6 lo estás realizando, y lo estás consolidando en el año 7. Entonces, ¿cómo es posible que tú nada más tengas un horizonte de 5 años y una guillotina muy clara de nada más invertir conmigo 5 años? Yo por eso ahí es donde sí tengo el tema con los fondos de que emprenden, que tienen que tener un horizonte más largo. Ahora, nosotros de capital, que somos capital de crecimiento, nos alimentamos de los fondos de emprendimiento. Son los que incuban, son los que emprenden, los que nos traen un producto en una tercera o cuarta ronda, que ya tienen un mercado, que ya tienen un cliente, que ya tienen una penetración. Esos son los negocios que a nosotros nos gusta ver. Pero date cuenta que el emprendedor ya pasó por 4 años de un fondo que invirtió con él, que le pasa la rienda a un fondo como el mío y que yo posiblemente se lo pase después a un buyer. Entonces, él sí emprendió 10 años, pero pasó por diferentes etapas de socios institucionales como lo somos nosotros. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuándo un emprendedor debe empezar a buscar fondeo? ¿Cuándo crees que debe empezar a buscar inversionistas un emprendedor ya con un proyecto caminando? Lo que pasa es que el flujo es el que denomina la urgencia, ¿no? Si tú tienes los recursos para poder mantener una operación que obviamente es deficitaria y puedes mantener lo que se llama el burn rate, tú puedes controlar tu burn rate, entonces, pues entre más lo controles y más consolides, mejor. ¿Por qué? Porque así tú invitas a un múltiplo, a una evaluación, a un valor diferente, ¿no? Porque tienes un camino más largo que recorriste tú solo. Ahora, si al principio, muy al principio, llegas con un concepto, con una idea, no tienes los recursos y traes un inversionista institucional, pues obviamente no te va a comprar el goodwill,
y te va a comprar a un diferente múltiplo, a un diferente valor, y tú puedas terminar en una situación muy diluida ante un inversionista como este. Ahora, negocia siempre inteligentemente. Trata de negociar en el tiempo earnouts, metas, logros. Oye, si yo logro esto, si yo este obstáculo y si yo coloco, si yo penetro, etcétera, puedas ir recuperando tú porcentajes perdidos en una negociación inicial. ¿El emprendedor puede ser un buen CEO? ¿Es que un emprendedor, el gen emprendedor, también funciona para ser buenos directores generales del mismo emprendimiento? Mira, la respuesta, en México nosotros somos muy vanidosos. El título es bien importante. La verdad es que no lo es, ¿no? Oye, yo traje el concepto, yo traje la idea, yo traigo, ¿no? Yo tengo que ser el director general y, por cierto, también el presidente del Consejo de Administración. La respuesta es que no. El emprendedor no necesariamente es un buen director general, no es un buen director de finanzas. Tiene que tener la humildad de aceptarlo, como lo tienen los grandes mercados, ¿eh? Los grandes mercados. Steve Jobs nunca fue director general de la empresa. Y él fue en gran medida el que desarrolló Apple, ¿no? Y los grandes consorcios, así es como funcionan. El emprendedor muchas veces se hace un lado y deja que entre el profesional. Excelente, muchas gracias. Eugenio, ¿te gustaría que entre yo al tema, y ya estamos en la última etapa, Sí. Cristian, mil gracias. ¿Entro al tema de universidades o eso tú lo tocas? Pues por favor, comienza. Y ahí Bueno, voy antes de entrar, complementando. Gracias. una más personal y ya entro a la recta final. Cristian, tú como emprendedor, ¿cómo logras balance empresa-familia? ¿Cómo logras equilibrar las pelotas de un emprendedor, familia, salud y la chamba, por supuesto, ¿no? Salud. A mí me costó la salud. Es una pregunta, sí, muy personal y encantado la comparto contigo. El haber emprendido esto en México, el haber creado esto, me costó mucho trabajo, me costó salud y obviamente me costó tiempo. Tiempo canibaliza obviamente relaciones, tiempo canibaliza familia. Entonces, cometemos el gran error de, de, de perder el objetivo, ¿no? Perder el horizonte de por qué estamos haciendo las cosas. Y de repente estamos, oye, ¿por qué? Porque pues mi vida es el negocio, no lo es. No, mi vida es mis relaciones, mi familia, mi tiempo. Yo soy mi vida. Y muchas veces vivimos trabajando y no trabajamos para poder cumplir con lo que queremos del otro lado. ¿Cómo lo equilibras? México es el país que más trabaja a nivel mundial en la OECD, el que más horas le mete a la semana, el que menos días de descanso tiene al año. Y un ejemplo, en Alemania tienen 30 días de vacaciones al año, más los días festivos. Entonces, en total tienen casi 2 meses de vacaciones al año. Nosotros tenemos 6 días al año. No nos podemos comparar. Ahora, Alemania es un país más próspero. ¿Por qué? Trabajan menos que nosotros. O sea, a lo mejor porque cuando trabajan se concentran en lo que están haciendo, ¿no? No sé. Pero sí hay que saber equilibrarlo. Y muchas veces pensamos que porque somos jóvenes le podemos meter las 80 horas a la semana. Pero eso canibaliza salud, al igual que relaciones y familia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias. ¿Qué sugieres? ¿Cómo logramos que las universidades, las instituciones educativas públicas, privadas, empujen más el emprendimiento, crean más en el emprendimiento, formen no solo profesionistas, sino emprendedores, sin importar la carrera, ¿no? Médicos, arquitectos, con visión emprendedora? Yo di clases en la náhuac
de un curso de emprendimiento y estaba en formato piloto, así lo denominaron. Y yo pregunté, ¿por qué piloto? Ah, pues está en fase de prueba, a ver si jala. Oye, pero si tú promueves un producto a tus clientes que son tus estudiantes, dentro de, dentro del abanico deberías de poder decir que tienes una rama que se dedica al emprendimiento. Y no nada más oye, pues si te interesa. La verdad de las cosas es que las universidades son gran parte el problema del por qué en México cuando emprendemos nos cuesta tanto trabajo, porque no nos dan las herramientas que necesitamos tener. Y es escuchar casos, ¿eh? En Estados Unidos tú te vas a Harvard, oye, y no es que leas un libro de economía y te lo fumes y tengas un examen. Allá son casos prácticos. Oye, el caso de Crocs, ¿cómo lo hicieron? Ah, pues mira, hicieron esto, ¿cómo, cuándo, dónde, quién, cómo salieron, ¿no? El caso, y así muchos. En México nos traen casos, Roberto, y sí nos traen el mismo caso de Crocs, pero es nuestro. ¿Por qué no nos traen un caso como el de Cinemágico? ¿Por qué no nos traen un caso de los chavos estos que pusieron este concepto y ahorita son esto? Nos traen siempre cosas del extranjero que no son nuestras. Y cuando el emprendedor en México dice, oye, hijo, es que qué buena idea, está padrísimo, déjame lo apunto. Yo también voy a hacer el siguiente Facebook y voy a hacer el siguiente. Espérame, ¿por qué no les damos material con el que sí puedan hacer cosas? Y no material didáctico que nada más lo único que hacemos es traducirlo del español, del inglés al español, y se los metemos con calzador. En el IPADE, yo di varios casos en el IPADE, y durante años estuve dando casos en el IPADE. ¿Y qué dábamos? Yo llegué con el director y le dije, a ver, estás dando todos los casos equivocados. El caso del Real Madrid, oye, gran equipo, me encanta, pero ¿por qué vienes a México a dar el caso del Real Madrid? ¿O por qué vienes a México a dar el caso de Mark Zuckerberg y Facebook? ¿Por qué no das en México un caso que pasó en México, que operó en México, que tuvo problemas en México, regulatorios, fiscales? Oye, el tema de la corrupción. Oye, el tema de que cómo es posible que yo haya desarrollado la plataforma de sistemas para el expediente clínico electrónico. Gran idea. Se lo vendo al IMSS, se lo vendo al ISSSTE, se lo vendo a Pemex, se lo vendo a la Sedena. Todo el mundo quiere el expediente clínico electrónico, pero de repente resulta que tengo el problema político y el problema médico. Oye, y después tengo el problema de que ya se lo puse al IMSS, ahora cómo lo cobro. Lo que decía Eugenio. Una cosa es vender. Vende 800 millones de pesos, que es un caso real. Ahora cóbralos. Ese caso que fue de fracaso, Roberto, se llama HDS, Health Digital Systems, del expediente clínico electrónico. Yo lo di en el IPAD. Yo insistí en que teníamos que dar un caso de fracaso. Y cuando yo di ese caso, le dije, señores, este es un caso de fracaso. La gente dijo, oye, pero yo ¿a qué vengo al IPAD a aprender de un caso de fracaso? A mí háblame del siguiente Steve Jobs. Aprendemos de los fracasos, aprendemos de los errores, aprendemos porque después nos damos cuenta a qué velocidad podemos tomar la pera de la carretera México-Cuernavaca. Oye, pues no se agarra 120 kilómetros por hora. Y tampoco 80, se agarra 60. ¿Y cómo aprendes? Cuando chocas, cuando te sales, cuando tienes el accidente. Porque la próxima vez lo tomas a 60 kilómetros por hora. Eso es lo que, ese es el material que tienen, del cual tienen que ellos absorber y aprender. Decir, oye, yo me acuerdo, Christian Banholz se paró y dijo que fracasó, invirtió 17 millones de dólares y los perdió todos. Y se llevan a la casa. Ese aprendizaje a que llegue otro gran bateador y se pare enfrente de todos los alumnos y digan, oigan, yo agarré el bat, le pegué y la saqué del parque y fue un home run y ganó el equipo. Espérame, sí, qué fácil es pararte. ¿Cómo agarras el bat? ¿Cómo la sacas del parque? Mejor aprender de nuestros propios casos y de los casos cuando la gente lo así permite de platicar de sus experiencias malas. Cristian, muchísimas gracias. Y todavía tenemos unos minutitos. No sé, Eugenio, ¿alguna pregunta más o recomendaciones finales de Cristian para los emprendedores?
Yo te quisiera hacer una pregunta. Normalmente nos sentamos cuando estamos en estas sesiones atrás de muchos libros, ¿no? Tenemos en nuestro back muchos libros, ¿no? ¿Qué libro le recomendarías al emprendedor, no sé si de ahí o de otro estante, que leyera en este momento para que le ayudara a encontrar un buen camino? Muy bien, excelente. ¿Por qué? Este hombre es una persona que creó un emporio él creó una asesoría financiera, se hizo, rápidamente la puso en las top 100 de Estados Unidos, se convirtió en multimillonario y después de haber logrado todo eso, crea un concepto muy claro de tratar de entender cómo le hizo. Perfeccionó su propia metodología de cómo fue el que él cabalmente tenía una disciplina de seguir una teoría y ponerla como práctica. Ahora, y todo se denomina los principios. Si tú tienes principios muy claros, establecidos, estudiados, sigue esos principios. Cometemos errores cuando nos salimos de los mismos. Y este cuate regresó a compartir sus principios, no sus logros, no sus fortunas, no el arte de cómo hacer negocios como nuestro presidente del país vecino del norte. Él regresó y dijo, señores, les voy a hablar sobre los principios, sobre las bases. Sobre esas, tú puedes poner tu edificio, el que sea, 5 pisos, 10, 15, rojo, verde, azul, de vidrio, como tú lo quieras hacer. Pero si tus principios son los correctos, estás bien cimentado y sobre eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Y mucha Buenísimo. gente viene, Eugenio, y te vende el edificio. Y te dice, oye, hazlo de cristal, hazlo de vidrio, hazlo inteligente, pon elevadores, ponle esto, ponle aquello. Espérame, si me estás preguntando qué tienen que leer los chavos a esta edad, no es ya algo ya hecho o algo ya construido. Los principios, las bases, la cimentación, y que ellos echen a volar su imaginación. Cristian, pues muchísimas gracias, de verdad. Tendríamos muchas preguntas, pero ha sido fascinante poder platicar contigo. Roberto, no sé si quieres decir algo. Te agradezco mucho por esto. Creo que es de mucha valía para que estudiantes, docentes y directivos de universidad puedan reflexionar y pues, nuevamente agradecerte tu espacio y tu tiempo y sobre todo compartir tus conocimientos y experiencia con esta apertura que les has hecho. Yo, gracias a ustedes por su... Gracias, a ver, no te interrumpo, Roberto, por favor. Perdona. Cristian, muchísimas gracias también. Me uno a la felicitación, fascinante la plática. Oye, y nada más para terminar, ¿qué le recomiendas a un maestro de universidad para formar emprendedores? Híjole, aquí sí voy a chocar, lamentablemente, con algunos de los que vayan a ver esto. Yo no soy maestro, ¿ok? Pero yo sí me paro enfrente de un auditorio educado, como lo puede ser, por ejemplo, el curso de alta dirección en el IPADE, en donde yo sé que todos saben, y yo sí puedo en ese momento entender mis carencias como maestro, pero compartir mis experiencias. Entonces, mi problema, Roberto, es, el maestro tiene experiencias, el maestro se ha escalabrado, el maestro se ha roto el brazo, sabe, tiene cicatrices de guerra que pueda compartir en el aula, o es un maestro que está leído, que está estudiado. Oye, no le resto importancia, ¿eh? No le resto importancia. Tienes que estar estudiado, leído, pero a lo mejor no tienes esa cicatriz de guerra, la cual muchas veces es la que más te lleva, la que más, la que te llevas a tu casa y acostado con tu esposa o con tus hijos o con tus amigos. Oye, ¿qué crees? Hoy estuve en la universidad y me platicaron una historia de terror. Le pasó al cuate que estaba ahí parado. Se llevan mejor eso a la teoría de no sé quién, de no sé cuánto, ¿sí? Yo creo que es la práctica, Roberto. Si tú puedes transmitir práctica, tú, sobre todo te estoy viendo a ti, si tú puedes pararte ante un aula y hablar sobre tu experiencia, es valiosísima.
Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Muy contentos de escucharte. Muy valioso lo que nos das y gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la confianza y cuando quieran, encantados, podemos entrar, inclusive desmenuzar lo que quieran desmenuzar. Si hay alguien que tuviera una pregunta o quisiera saber algo más, pues tienes mis contactos, encantados de apoyarlos. Muchísimas gracias. Te dejamos, Cristian. Nos estamos ocupados. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Gracias, igualmente.